Quiero agradecer a esta casa del pastor Omar por recibirnos. Quiero agradecer a José Alfredo y Laila por la movilización, la convocatoria, la organización, y a los pastores de aquí de Santa Cruz. Gracias por darse cita en esta noche, por estar presentes. Y pensaba mientras cantábamos en cuál es el sentido que le hemos dado nosotros a las convocatorias, a las reuniones, a nuestras reuniones como iglesia, cuál es el sentido que le hemos dado a la iglesia en general. Y créame, yo no sé si acá en Bolivia pasa, en Argentina sí, créame que todavía hay mucha parte de la iglesia que se dice iglesia del Señor, que todavía no tiene claro por qué está en la tierra. Hay mucha parte de la iglesia que funciona como una iglesia que usted ve todas las características que parecen ser la iglesia del Señor, pero todavía no tienen una dirección clara de por qué están haciendo lo que hacen, por qué hacen lo que hacen. Y entonces usted verá una iglesia, por un lado, que está proclamando la venida del Señor constantemente, cosa que está bien, esperamos al Señor, pero quizás se han concentrado demasiado en esperar al Señor en su segunda venida, pero mientras esperan lo que esperan, no están haciendo mucho. Entonces se han concentrado en esperar al Señor. Tenemos por otro lado otras iglesias que se han concentrado en hacer cosas, en hacer. Y de repente vemos que en la vida de la iglesia se ha olvidado un poco la vida del Señor. Si me preguntaran a mí, tendría que elegir cuál de las 7 iglesias o cuál de los 7 pastores de las 7 iglesias quisiera ser del Apocalipsis, diría que Efesios. Y creo que Éfeso, la iglesia de Éfeso, creo que todos ustedes dirían lo mismo. Nadie quiere ser la Odisea, que es la iglesia que recibe el mayor cachetazo del Señor. Pero déjenme decirles que las 7 iglesias del Apocalipsis representan toda la iglesia global. Si bien el mensaje estaba dirigido a una iglesia temporal del tiempo del apóstol Juan, hay en la sustancia de ese mensaje, un mensaje que no está dirigido a la iglesia, primeramente está dirigido a los pastores de la iglesia. Atentos, pastores, porque es diferente leer un capítulo diciendo, bueno, esto es para todos, el que le quepa el poncho que se lo ponga, no. Y otra cosa es leer una carta dirigida a vos como pastor responsable de la vida de personas. Y entonces toma otra dimensión. Yo leo la carta, las 7 cartas a las iglesias y usted en el encabezamiento dice, escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia era el pastor de la iglesia. Así que la carta no está dirigida a la iglesia general, sino al pastor como representante de la iglesia. Y entonces está ahí, podríamos decir, en el top número 1, la iglesia de Éfeso, que parecía que tenía todo en orden. Y usted lee y dice, yo conozco tus obras y sé que eres esto y lo otro, y trabajas bien y trabajas esforzadamente y amas al Señor y un montón de descripciones de cosas negativas. Pero en un momento tiene un pero y dice, pero tengo contra ti que perdiste, ¿qué? ¿Perdiste qué? ¿Qué es el primer amor? Porque muchos lo relacionan al momento de cuando tuvieron el primer encuentro con Jesucristo. Entonces relacionan, ese es el primer amor. Déjenme decirles que mi interpretación del asunto es que el primer amor es aquel amor que nunca debe dejar de ser. No es el primer amor en tiempos de tiempo, sino el primer amor en tiempos de importancia. Es el amor supremo, es el amor de Dios que no puede ser reemplazado por nada. Y aunque uno haga obras de amor, el amor de Dios no puede ser reemplazado por nada. La iglesia de Éfeso estaba trabajando arduamente por la obra del Señor, pero había perdido el amor al Señor. Y entonces, en este tiempo hacemos algunos análisis
y nos vemos a nosotros como iglesia. ¿Cómo se ve usted como iglesia? Bien, muy bien. Hay algunos que tienen visión positiva. ¿Cómo se ve usted como iglesia? ¿Cómo se ven ustedes pastores como pastores de la iglesia? Y es importante hacernos estas preguntas, porque no quiere decir a veces que tengamos que buscar errores en nosotros mismos, sino que tengamos que siempre estar atentos a no desviarnos de la dirección de Dios o a recuperar la dirección de Dios. A veces en los quehaceres de la obra del Señor perdemos de vista y el énfasis de la voz del Señor. O sea, ¿quién es el que comanda nuestras actividades? ¿Quién es el que comanda nuestras acciones como iglesia? Nosotros como iglesia podemos desarrollar un montón de actividades, pero si no escuchamos la voz de Dios que nos está hablando específicamente de lo que tenemos que hacer como iglesia, entonces todas nuestras actividades serán en vano. Y acá no, nadie dice amén, obviamente. Muy bien. Quiero, antes de empezar, porque todavía no empecé, esto era una introducción. Antes de empezar, dejarles el saludo de mi amada esposa, Patricia, yo le digo Tiki, porque ella es tiquitita, yo le empecé diciendo tiquitita y después acorté y le dije Tiki. Así que les envío un saludo de parte de ella, está orando mucho por nosotros, por ustedes también como iglesia, por ustedes como nación, y también ella atendiendo las cuestiones de la congregación allí en Argentina. El saludo de mi hijo también, Juan Cruz, ya no puedo promocionarlo porque se casa ahora en abril, así que si hubiese sido un tiempo atrás lo hubiese promocionado un poco, pero ya no está soltero, está comprometido. Así que Juan Cruz, 25 años, hermoso muchacho, sale al papá. Él se casa en abril y también les traigo el saludo de nuestra congregación Conexión Vida y en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Así que reciban el saludo de ellos que también los aman, aún sin conocerlos. Hablábamos estos días atrás en La Paz acerca del propósito de Dios al crear al hombre. Y quizás alguno de ustedes pueda haber participado en forma virtual, por lo cual no quiero volver a repetir un mensaje, pero quiero como introducción poner énfasis en cuál fue el propósito de Dios en crear al hombre. Podemos aquí decir muchas cosas que encontramos en los Salmos, pero lo cierto de que cada vez que nosotros necesitamos encontrar la esencia, la sustancia de algo, necesitamos ir al origen. Y entonces Dios está manifestando su voluntad, su deseo, su anhelo en Génesis. Está relatado ahí en Génesis, escrito por Moisés. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Usted sabe todo esto. Pero después, en el versículo 26 y 27, dice que Dios, el versículo 26 dice que Dios tuvo una reunión con ellos mismos. Bueno, ¿cómo se entiende esto? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo estaban manteniendo una reunión en el versículo 26, y en este versículo 26 ellos decían: hagamos al hombre. Digo ellos porque es Dios en tres personas, ¿verdad? ¿Me siguen, no? Voy a hacer un paréntesis acá. ¿Cómo usted explicaría la Trinidad? Alguien que no sabe nada dice un día: ¿cómo es esto que Dios es tres personas y el mismo Dios a la vez? ¿Se le ocurre a usted cómo explicarlo o no? ¿No? ¿Alguno que me quiera explicar? Supónganse que yo no entiendo nada. Entonces yo le digo: ¿cómo es? Explíqueme, ¿cómo es esto de que Dios es tres personas? A ver, ¿algún valiente que se anime? ¿No? Sí. Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Lo entiendo eso, ¿no? Pero no me cierra cómo son lo mismo y son tres, lo mismo.
3 en 1, ¿cómo es? ¿Un desodorante? Pero sos un Omar, un solo Omar. Un solo Omar, ¿ok? O sea, no hay Omar 1, Omar 2, Omar 3, no. Bueno, yo les voy a dar una ayuda. Por ahí, si les ayuda, este ejemplo es muy básico. Quizás nos vamos a meter un poco en la escuela secundaria o primaria, depende. Es un ejemplo básico, pero a mí me sirvió para hablarles a aquellos que no tienen ni idea de qué les estamos hablando cuando hablamos la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿De qué me estás hablando?, dice la gente. Entonces pensemos en el agua. El agua es definida científicamente y físicamente como H2O. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Vamos a hacer una clase hoy, a ver alumnos si están estudiando como corresponde. H2O significa 2 moléculas de hidrógeno y 1 molécula de oxígeno. ¿Sí? Muy bien, veo ahí que sabían. Así que H2O, eso representa el agua. La forma más común para nosotros del agua es líquida, es la que tomamos siempre. Ahora, si usted se quiere preparar un buen té helado, pensaban que iba a decir otra cosa, no iba a decir whisky ni nada de eso. Un buen té helado, usted pone agua en una cubetera, la pone en el freezer y al rato tiene hielo, ¿verdad? Es agua también. Si usted toma el hielo y lo quiere definir científicamente es H2O, pero tiene otra forma, ¿no? Entonces usted lo puede poner en su bebida. Ahora, también el agua tiene otra forma, que es la forma de evaporación, que es la forma... Y si usted mide las moléculas de ese vapor, también es H2O, o sea, no cambia. Sigue siendo H2O, solo que en forma líquida, en forma sólida y en forma gaseosa. ¿Le ayuda por algo? Bueno, si le ayuda, a mí me ayudó. Y si no, olvídese y ya está. Muy bien. ¿Por qué entramos en esto? Estábamos hablando que Dios, en el versículo 26, tuvo una reunión ahí con la Trinidad y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero el versículo 27... dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ahí hay entre el versículo 26 y el versículo 27 hay un cambio de forma. El versículo 26 está hablado en plural y el versículo 27, cuando habla de su imagen, dice, creó Dios al hombre a su imagen. Ese su imagen es singular, o sea, perdió el plural que tenía al principio y se convirtió en algo singular. Y entonces si nosotros pensamos quién es el único que puede ser la imagen de Dios, encontramos la respuesta en las cartas apostólicas. Cristo es la imagen del Dios invisible. Amén. Entonces, ese creó Dios al hombre a su imagen, quiere decir que Él creó a un hombre con su propia imagen, que es la imagen del Hijo de Dios, pero Él lo creó con forma de Adán. ¿Estamos hasta ahí? No me quiero enredar mucho, pero tiene sentido por lo que voy a decir. Entonces Él creó al hombre a su imagen. Era un prototipo de Dios en la tierra. Era un hombre perfecto. ¿Quién fue un hombre perfecto en el que no se le encontró pecado? Jesús. Bueno, ese primer hombre era como Jesús. Era un hombre perfecto. Y a ese hombre perfecto Dios le da una orden. Versículo 28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Bueno, ahí sigue el versículo. La orden específica de Dios era, produzcan un fruto. O sea, ese fruto tenía que ser Dios mismo. O sea, el hombre, que era la imagen de Dios, tenía que dar un fruto que fuese otra imagen de Dios, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí?
Muy bien, y ese fruto tenía que multiplicarse. O sea que lo que el hombre tenía que hacer es multiplicar a Dios en la tierra. Y después de multiplicarse, Dios dice, gobiernen. Es decir, el hombre fue creado por Dios para gobernar la tierra. Ese fue el propósito de crear al hombre. Dios creó al hombre con el propósito de que gobierne la tierra. Sucede que el hombre cae en pecado y pierde la posibilidad de cumplir el sueño de Dios, que era gobernar la tierra. Y ahí cuando el hombre cae en pecado, cuando cede a la tentación, al engaño, y pierde la posibilidad de gobernar la tierra, quien comienza a gobernar la tierra es Satanás, el diablo. Entonces el gobierno de la tierra cae sobre Satanás, el diablo. El pensamiento y el sueño original de Dios era que el hombre gobierne sobre la tierra. Y ese pensamiento y ese sueño de Dios, ese deseo de Dios que está en Génesis 1, Dios no lo olvidó. Dios no se olvidó de Génesis 1. Dios no se olvidó de lo que Él diseñó y lo que Él prometió y lo que Él dijo que debía hacer el hombre. Dios no se olvidó a pesar de que el hombre haya caído. Y entonces en ese plan perfecto de Dios aparece un hombre a la imagen de Dios tal cual la creación del principio, un hombre que es Jesús. Jesús es Dios hecho hombre, es ese hombre perfecto que había sido creado al principio. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces Jesús toma el lugar de hombre para recuperar la responsabilidad inicial que Dios le había dado al hombre, que es gobernar la tierra. Entonces Jesús viene, y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque a veces vemos solamente la obra redentora de Jesús en la cruz. A veces ahora viene un tiempo especial donde en estas fechas en diciembre la gente comienza a pensar en Jesús, pero casi nadie piensa en Jesús como quien realmente fue. Muchos piensan en Jesús y usted habla de Jesús, la gente, el mundo conoce a Jesús por la Navidad, por las celebraciones y le dan una connotación especial. Pero el asunto es que la gente conozca a Jesús por quien Jesús fue realmente. Jesús fue aquel que vino a recuperar al hombre la autoridad que Dios le había dado desde el principio. Jesús vino para ponernos a nosotros nuevamente en Génesis 1, a pesar de Génesis 3. Génesis 3 se relata la caída y Jesús vino para ponernos nuevamente en Génesis 1, para que nosotros gobernásemos la tierra. Y entonces acá nos encontramos con un problema, porque quien estaba gobernando la tierra era Satanás. Y entonces ahí nosotros podríamos decir, Señor, me metiste en un problema, porque primero, si querés que gobierne la tierra, primero tenés que vencer a Satanás. Y Dios dice, no, yo no puedo pelear y vencer a Satanás, porque Satanás es una creación. Dios no puede pelear con una creación. Dios no se va a rebajar a pelear con Satanás. Entonces Dios creó al hombre para que el hombre venza a Satanás y lo destruya. Por eso el hombre tiene que recuperar el gobierno sobre la tierra destruyendo a Satanás. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque nosotros podemos meternos como iglesia a hacer un montón de cosas, pero si no tenemos en mente que nosotros que tenemos que destruir a Satanás, no estamos cumpliendo el sueño de Dios. Hola. Y ahí toma otra dimensión la pregunta del principio. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Si en realidad nosotros tenemos claro que nosotros tenemos que destruir a Satanás y gobernar la tierra y devolverle a Dios una tierra que ha sido corrompida. Es una tarea que tenemos por delante. ¿Cómo se hace la tarea esa en la práctica? Muy bien, la iglesia avanzando y las tinieblas retrocediendo. La iglesia avanzando y las tinieblas retrocediendo. La iglesia avanzando y las tinieblas retrocediendo. No hay otra manera. Cuando la iglesia avanza, cuando la verdad avanza, las tinieblas tienen que retroceder. Ahora, ¿qué pasa si nosotros vemos un mundo donde las tinieblas están avanzando?
Nosotros prendemos la televisión, miramos las noticias, leemos los diarios y vemos que las tinieblas siguen avanzando. ¿Qué es lo que está pasando? Que las tinieblas están avanzando, es que hay una iglesia que no está avanzando. Hay una iglesia que está mirando todas las cosas, hay una iglesia que quizás está haciendo muchas cosas buenas, hay una iglesia que está reunida en su nombre, que le canta al Señor, pero está perdiendo de vista el sueño de Dios, que es que destruyamos y que venzamos a Satanás. Y esto no es una guerra espiritual, no es que nosotros ahora nos pongamos a juntar aceite y a hacer un montón de proclamas y a empezar a gritarle al diablo. No hace falta que uno le grite al diablo. Mire, estuve diciendo esto en La Paz y lo repito aquí. Si usted puede, por favor se lo pido, aunque no pueda, hágase el tiempo, siéntese un día frente a YouTube, busque una predicación del apóstol Gustavo del año pasado que dice, se llama La imparable autoridad de los hijos de paz. Les pido por favor encarecidamente busque esa predicación porque les va a traer mucha luz acerca de la tarea que tiene la iglesia. La imparable autoridad de los hijos de paz. No voy a predicar lo que predicó el apóstol Gustavo, porque no hay comparación, pero sí quiero resaltar algo. No es una guerra bélica que nosotros tenemos con Satanás, sino es ser hijos de paz. Ser lo que Dios nos mandó a ser hijos de paz. Y mientras la paz, los hijos de paz avanzan, las tinieblas retroceden. Mientras los hijos de paz avanzan, van conquistando terrenos que habían sido dejados vacíos y que los terrenos vacíos que dejamos como iglesia los ocupa las tinieblas. ¿Sí o no? Terrenos que dejamos nosotros vacíos los ocupa Satanás. Terrenos que la iglesia deja vacíos, las tinieblas los ocupan. Y entonces nos encontramos como que la iglesia ha dejado vacíos algunos espacios en la educación y Satanás se mete en la educación con las ideologías de género, por ejemplo. Dejamos espacios vacíos en la política y Satanás se mete en la política con la corrupción. Dejamos espacios vacíos en la salud y Satanás se mete en la salud con un montón de tergiversaciones de la medicina. Dejamos espacio en la ciencia y Satanás se mete en la ciencia para manipular a las personas. Todos los espacios, los vacíos que la iglesia deja, las tinieblas los ocupan. Entonces el quehacer de la iglesia, el hacer de la iglesia, la ocupación principal de la iglesia debe ser avanzar de acuerdo al propósito de Dios para que no haya espacios que Satanás ocupe. Amén. Ante algunas circunstancias que suceden en el mundo, perdón, no vi a qué hora empecé. ¿Y 45 empecé? ¿Ya pasó media hora? Oh. Bueno, no importa, usted hágame seña o algo cuando vea al primero que se duerma, hablo más despacito para que no se despierte. Muy bien, una de las preguntas que la gente hace ante las injusticias, ante todo lo que está viendo que el mundo vive, una de las preguntas es ¿dónde estaba Dios en ese momento? Y cuando ven atrocidades que suceden con niños, injusticias que suceden en las guerras, ¿dónde estaba Dios? ¿O por qué Dios permite tal o cual cosa? Y si bien todo esto tiene que ver con la soberanía de Dios, también es cierto que el Evangelio quizás no está avanzando en la medida que debiera. Y esto no es la responsabilidad ni tarea de Dios, sino de la iglesia. Entonces, por ejemplo, mi ciudad, San Nicolás, ha sido decretada por el Ministerio de Salud de la Nación como la ciudad de índice más alto de suicidio adolescente. Una ciudad de 180.000 habitantes, una ciudad linda, una ciudad pujante, una ciudad con puerto, una ciudad industrial, una ciudad donde hay un hermoso movimiento, una linda ciudad, hermosa ciudad. Yo no soy de San Nicolás oriundo, pero vivo hace muchos años ahí
y mi esposa de San Nicolás, así que como mi esposa de San Nicolás, ahora soy de San Nicolás. Y uno ve una ciudad con tanto avance, con tanto empuje, pero a la vez es una ciudad que tiene los mayores índices de suicidio adolescente. Yo no puedo quedarme como iglesia tranquilo mirando esta estadística y no sabiendo qué hacer y siguiendo mis reuniones como si nada. Entonces yo tengo que tener un despertar. ¿Por qué está pasando esto? Porque la gente pregunta, ¿por qué está pasando esto? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué hace la iglesia? Claro, ¿qué hace la iglesia? Y entonces comenzamos a trabajar con programas de prevención. Y entonces comenzamos a involucrarnos en áreas de la sociedad, en áreas del gobierno, para trabajar en forma mancomunada y para encontrar una solución. Y entonces podríamos decir como iglesia, bueno, esto es responsabilidad del gobierno, que el gobierno haga lo que tenga que hacer, para eso pago mis impuestos. ¿Cuántos han dicho alguna vez eso? Para eso pago los impuestos, que haga el gobierno lo que tenga que hacer. No, es que lo que le está pasando a la adolescencia es responsabilidad principalmente de la iglesia. El gobierno no sabe qué hacer. El gobierno puede hacer un programa de acá, un programa de allá, pero el gobierno no sabe cuál es la verdad. No sabe dónde está la vida, no sabe dónde está el poder de la vida para convencer a estos jóvenes de que no quieran quitarse la vida. Entonces no puedo quedarme tranquilo como pastor de una congregación haciendo como que nada pasara. Tengo que las fibras más íntimas de mi ser tienen que conmoverse, tengo que entrar en un estado de compasión porque algo está sucediendo y yo no estoy pudiendo hacer nada. Y el Señor dijo que nosotros seríamos sal y luz. Y cuando pasan estas cosas nos preguntamos si realmente estamos haciendo. El asunto es que muchos, con una sana intención, nos hemos puesto a hacer cosas como iglesia. Entonces organizamos y decimos, vamos a hacer tal o cual cosa, vamos a hacer algo, y empezamos a hacer. Pero quiero dejarles hoy como una frase, un título, que creo que por ahí a lo mejor el orden de las cosas se está alterando y es necesario que antes de hacer necesitamos ser y para hacer necesitamos conocer. Para los que están anotando, antes de hacer necesitamos ser y para hacer necesitamos conocer. O sea, el orden correcto es conocer, ser, hacer. A todos nosotros cuando vemos que algo pasa queremos hacer. El orden correcto es conocer, después ser y recién ahí hacer. Nadie puede negar que conocer a Dios nos dará la perspectiva correcta de cómo traer soluciones a un mundo que está en crisis. Porque la tierra está en crisis, pero el cielo está en orden. La tierra está en crisis, pero el cielo está en orden. Entonces nosotros podemos tener, por un conocimiento de la vida de Dios, cuáles son las formas en que nosotros tenemos como iglesia para impartir su vida, poder ser lo que Él quiere que seamos para poder traer soluciones a estas crisis. Cuando conocemos más de Él, esa misma revelación nos va transformando a su imagen gloriosa, a ese hombre, a ese primer hombre que ha sido creado. Cuando lo conocemos más a Él, somos transformados y de esta manera todo lo que hagamos como nueva criatura, como este nuevo ser, será prosperado por el compromiso que Dios tiene en su pacto eterno. Sin embargo, como hemos hablado tantas veces, no se trata de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento por una relación. Me gusta dar siempre este ejemplo. Si alguien me trae una hoja de vida, un currículum vitae de mi esposa, yo puedo leerlo, pero yo no conozco a mi esposa por lo que ese currículum diga. Yo conozco a mi esposa porque vivo con ella. Yo no conozco a mi esposa por lo que alguien pueda escribir sobre ella. Yo conozco a mi esposa porque vivo con ella y comparto mi vida todo el tiempo. Entonces la conozco a ella de verdad. No la conozco por lo que alguien diga. Alguien me puede decir un montón de cosas de mi esposa, pero yo la conozco y sé quién es. Y ese conocimiento se da por una forma de vida, por una vida continua.
El conocimiento de Él es una forma de vida. No es que nosotros leamos algo en las Escrituras para conocerlo. Por supuesto que cuando leemos las Escrituras, metemos dentro de nuestro conocimiento parte de las Escrituras para que esas Escrituras después sean reveladas por el Espíritu. ¿Me doy a entender? Es decir, creo que lo hablábamos hoy con algunos pastores, el Espíritu Santo no te va a revelar nunca nada que no haya ingresado a tu sistema de pensamientos. Si estás buscando una revelación nueva de algo que nunca escuchaste, de algo que nunca leíste, olvídate. El Espíritu Santo no tiene esa tarea. Porque el Espíritu Santo dice que su tarea principal es enseñarnos todas las cosas, guiarnos a toda verdad y recordarnos todas las cosas que han sido dichas. Esos 3 trabajos tiene el Espíritu Santo. Si después le han dado otros trabajos, no importa, pero esos son los 3 trabajos que dice la palabra que tiene el Espíritu Santo. El Consolador, traer consolación, enseñarnos todas las cosas, guiarnos a toda verdad y recordarnos todas las cosas que han sido dichas, todas las verdades eternas que han sido dichas. Con lo cual, nosotros, por el medio del Espíritu Santo, tendremos revelación de aquello que hemos leído y que quizás no nos ha impactado como debiera, o quizás le hemos dado una interpretación distinta. No sé si a usted le pasó que ha leído muchas veces algún versículo de las Escrituras y le ha dado alguna aplicación, pero de repente en un momento lo lee y dice, no había visto esto. Y el Espíritu Santo le muestra algo especial y usted dice, yo nunca lo había visto, ¿cómo lo leí tantas veces y nunca lo vi? Mira, a mí me pasa todo el tiempo. Yo, desde que me conozco, soy, no sé si soy cristiano, soy participante de una iglesia. Yo desde que tengo uso de razón, mi papá era pastor y nací en una cuna cristiana, podríamos decir. Lo que no quiere decir que porque nací en un hogar cristiano, sí o sí sea cristiano, ¿no? Es decir, como decía una pastora que yo conocía, decía, nacer en un garaje no te hace auto. Muchas gracias. Nacer en un garaje no te hace auto. Nacer en un hogar cristiano no quiere decir ya tener el cielo asegurado. No. Tuve que entregarme al Señor en un momento. Así que desde muy corta edad yo escuchaba versículos, leía versículos, escuchaba predicaciones y leía muchas cosas que tenían diferentes aplicaciones. Y después de muchos años de leer un versículo que parecía que pasaba desapercibido de mi mente, me encontraba con que el Espíritu Santo me revelaba algo en ese versículo. ¿Le pasó alguna vez? Muy bien, conocer al Señor es por revelación, es por una relación, es por una comunión, es por una intimidad. La relación correcta con el Señor nos hace ser quienes Él anhela que seamos. No quienes nosotros deseamos ser, quienes Él anhela que seamos. Miren, amados, lo mejor que nos puede pasar es ser quienes Él quiere que seamos. Tú puedes tener el mejor anhelo para tu vida, para la vida de tu esposa, para la vida de tu esposo, para la vida de tus hijos. ¿Cuántos padres planificando la vida de los hijos? Por supuesto que los padres desean lo mejor para los hijos, pero lo mejor que nos puede pasar es que la botella se abra perdón. Lo mejor que nos puede pasar es que tanto nosotros como toda nuestra familia, como la gente que amamos, seamos quienes Dios quiere que seamos. Para los que están nerviosos porque todavía no leí una porción de las Escrituras, vamos a 1 Pedro, si ustedes me acompañan. Muchas gracias. 1 Pedro capítulo 1, versículos 9 y 10. Es un pasaje muy conocido por todos ustedes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo,
pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Qué lindo poder leer este pasaje, nos reconforta el alma saber cómo Dios nos considera a nosotros, porque las palabras del apóstol Pedro aquí están escritas por una inspiración del Espíritu de cuál es la realidad de un hijo de Dios. Y menciona 4 características, 4 atributos. Ustedes son linaje escogido. La palabra linaje hace referencia a un mismo origen, a un mismo ADN. Ustedes son linaje escogido, quiere decir ustedes tienen el ADN mismo de Dios y además fueron elegidos como hijos de Dios. Fuimos elegidos, linaje escogido es elegidos para meternos en la familia de Dios. Dios nos eligió para meternos en su familia, pero no en su familia como, hey, vamos a compartir los ravioles el domingo. No, meternos en su familia con el mismo ADN, con la misma sangre, con las mismas características, con las mismas virtudes. Dios no nos metió en su familia como dice, bueno, vení acá, buscate un lugar donde puedas y manejate. No, Dios nos metió en su familia con un propósito y es que tengamos ese mismo ADN. Esto significa ser el ADN de Dios. Hablamos al principio de conocer, ser y hacer. ¿Ok? Conocer nos hará ser. Cuando nosotros conocemos más a Dios, ese mismo conocimiento de Dios va haciendo que la vida del Señor vaya aumentando en nosotros. Y ese aumento de la vida del Señor nos hará ser quienes Dios dice que somos. Así que Dios nos creó a su imagen y semejanza para que el hombre sea su reflejo en la tierra. Y sin embargo ese ADN fue cambiado a un ser distinto al que Dios había creado por medio del pecado. Pero por medio de la obra de la cruz somos vueltos a ese linaje escogido. Lo que es tremendamente reconfortante es que Él mismo nos atrajo nuevamente a su linaje y por elección. Muy bien, después dice somos real sacerdocio. Real sacerdocio. La palabra real sacerdocio combina 2 palabras que también la leemos en otros pasajes, reyes y sacerdotes. Real sacerdocio, reyes y sacerdotes. Así que usted, antes de ponerse a hacer algo, piense en quién tiene que ser. Y para saber quién usted es, tiene que conocer lo que Dios dice que usted es. Entonces, primero tenemos que somos un linaje escogido, tenemos el mismo ADN de Dios. Segundo, somos un real sacerdocio. Esta es la combinación de 2 expresiones, reyes y sacerdotes. Pero atención acá, porque no es o reyes o sacerdotes. Algunos que han tomado esta palabra y somos reyes y le ha simpatizado más la palabra reyes. Le gusta el poder, le gusta la riqueza y entonces habla que nosotros somos reyes. Hay muchos que dicen, no, yo soy un pastor de reino. Tengo un amigo pastor de una ciudad cercana que dice, yo soy un pastor de reino. Y él lo dice en broma, ¿no? Pero él como se compra auto de último modelo, tiene relojes caros, entonces dice, yo soy un pastor de reino. Entonces a él le gusta ser rey. Pero no quisiera preguntarle cómo anda el sacerdocio, ¿eh? Reyes y sacerdotes, no uno o lo otro, sino las 2. Durante toda su historia, el pueblo de Israel ha sido gobernado y dirigido en ocasiones por un sacerdote. Pero ellos veían que otras naciones tenían reyes. Y entonces decían, ¿por qué nosotros tenemos que estar escuchando a un tipo que nos habla siempre de Dios? ¿Por qué no podemos tener un rey que con toda su majestuosidad, con todos sus súbditos ahí, como las otras naciones? Entonces, ¿ustedes quieren un rey? Dijo Dios, bueno, les doy un rey. Y así ellos fueron cambiando algunas cosas, pero Dios nos enseña que hay una posición que tiene que ver con el reinado y una posición que tiene que ver con el sacerdocio, que viniendo Cristo a la cruz
se unen las dos posiciones para que nosotros seamos reyes y sacerdotes al mismo tiempo. ¿Y qué quiere decir ser reyes? Porque sacerdotes calculo que todos lo podemos explicar. ¿Qué quiere decir ser reyes? Reyes es una mente de gobierno. Reyes es una mente que sabe cómo gobernar una situación, sabe estrategias de gobierno, sabe estrategias de conquista. Un rey es alguien que tiene una cabeza preparada para una estrategia, preparada para gobernar, preparada para saber cómo delegar a otros, preparada para administrar un reino. Nosotros hemos sido reyes y sacerdotes. ¿Cuántas veces nos hemos quedado como iglesia en la función solo sacerdotal? Porque pensamos que es más santo ser sacerdote que ser reyes. Porque pensamos que es más espiritual ser sacerdote que ser reyes. Sin embargo, Dios conjuga las dos cosas en una misma persona. Dice, ustedes son linaje escogido, tienen mi mismo ADN. Y como yo soy rey y el gran sumo sacerdote, ustedes son reyes y sacerdotes. Y entonces es ser lo mismo que Dios es ser lo mismo que Jesucristo es. Todo lo que Dios es fue puesto en Jesucristo para que nosotros seamos lo mismo en Jesucristo. ¿Sí? Esto tiene que ver también, y esto es un paréntesis, pero escuchaba el otro día el apóstol Juan Balistreri, algo que me llamó la atención, y es que cuando nosotros hablamos de la cabeza en la Biblia, pensamos en autoridad, ¿sí o no? Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Ese nos viene bárbaro a muchos de nosotros. Entonces, cuando se arma alguna escaramuza, entonces nosotros pelamos un versículo bíblico. Acordate, Tiki, si me estás mirando, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Pero el sentido de la palabra cabeza ahí tiene que ver con nutrición. No tiene que ver con autoridad, no tiene que ver con un rango, sino que tiene que ver con nutrición, con alimentación. Cristo alimenta al hombre y el hombre alimenta a la mujer. Esa es la expresión de Cristo en el cuerpo. Es decir, la cabeza es nutrición. Y entonces esta función sacerdotal para nosotros es nutrir a las personas. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuánto me queda? ¿A qué hora es el break? ¿A las 7 era? Arranqué a las 7. Bueno, 10 minutos. ¿Me dan 10 minutos más? Muy bien, sigamos. ¿Qué más somos? Nación santa. Nación santa. ¿Cuál es la diferencia entre reino y nación? Que una nación está conformada por personas que tienen la misma cultura, las mismas costumbres, el mismo lenguaje, las mismas normas de convivencia. Todas estas características bautizadas en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Somos nación santa, somos una nación nacida del corazón de Dios. Esta nación santa tiene unas características. Primero, que como nación deberemos pensar igual. Y ahí cómo quedamos. Como nación santa deberemos pensar igual. Una misma mente, un mismo parecer. Una misma mente, un mismo parecer. Si nosotros pensamos muy diferente entre nosotros como hijos de Dios, y tendremos que asumir que tenemos la mente de Cristo, deberíamos pensar que Cristo es esquizofrénico. Porque uno piensa una cosa, otro piensa otra, y entonces no, pero yo tengo la mente de Cristo, y yo también, dice el otro. Pero pensamos diferente. Por eso es necesario que comencemos como iglesia a unirnos en un solo criterio, el criterio del Hijo. ¿Amén? Muy bien. La cuarta dice, pueblo adquirido por Dios.
pueblo adquirido por Dios, somos posesión de Dios, le pertenecemos porque hemos sido comprados por un alto precio. Él nos compró por su propia voluntad y para su propio beneplácito. Sin embargo, somos tremendamente beneficiados al ser propiedad de Dios, porque nada que es propiedad de Dios puede ser arrebatado. Nada que es propiedad de Dios puede ser dañado. Amén. Nada que es propiedad de Dios puede ser maltratado. Dios no permite que nada ni nadie se entrometa con lo que es suyo. Amén. Aplauda al Señor, claro que sí. Mire, cuando el Señor se le presenta a Saulo, Jesús dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo en realidad estaba persiguiendo a una iglesia que creía en un Cristo resucitado, ¿verdad? Ahora, yo me pongo en esa conversación y Saulo podría haber dicho, mirá, Señor, yo estoy persiguiendo a la iglesia. Ahora, ¿por qué Jesús dice, ¿por qué me persigues? Porque quien persigue a la iglesia persigue al Señor. Porque quien toca a la iglesia toca al Señor. Porque quien pretenda dañar a la iglesia, daña al Señor. Con lo cual la iglesia es el Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el Señor en la tierra. ¿Amén? Así que esto que somos comprados por Él y que somos propiedad de Él nos da el beneficio. Mire, muchas veces dice, hay personas que dicen, no, para que Satanás no te arrebate de la mano del Señor. No. El Señor no es ni distraído, ni está pensando en otra cosa. No, nadie puede arrebatarnos de su mano. Somos propiedad de Él. Ni Satanás ni todos sus séquitos pueden arrebatarnos de su mano. Eso es lo que somos, propiedad de Él. Amén. ¿Y todo esto para qué? Y recién acá comienza el hacer. ¿Para qué? Para darlo a conocer. Para anunciar con nuestra propia vida que hay una vida abundante, que hay gracia, que hay misericordia, para salvación para todos aquellos que tienen un vacío de Cristo. ¿Todo esto para qué? Para todo lo que nosotros tenemos que hacer para lograr que nuestra sociedad sea afectada por una vida que es más poderosa que cualquier otra vida. Mire, y con esto cierro. Efesios capítulo 1, versículo 20 en adelante. Está describiendo lo que Dios hizo con Jesucristo al darle todas las cosas y al darle autoridad. Y entonces se dice ahí que toda autoridad ha sido delegada a Jesucristo, toda autoridad ha sido dada a Él, toda autoridad que se nombra y que se va a nombrar, todo nombre conocido y por conocer, todo principado y toda potestad. Pero termina diciendo, y Cristo es la cabeza de la iglesia, y entonces toda la autoridad y todo nombre ha sido puesto debajo de sus pies. Y los pies son la iglesia. Los pies están en el cuerpo, o sea que todo lo que ha sido puesto debajo de los pies de Cristo han sido puestos debajo de nuestros pies. Por eso en la predicación que usted va a escuchar, que yo le recomendé del apóstol Gustavo, usted va a escuchar que el apóstol Gustavo repite, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Esto es un pasaje de las Escrituras, pero que cobra un sentido cuando hablamos de quiénes somos nosotros. Todo lo que nosotros hagamos como iglesia tiene que nacer de un ser, de quienes nosotros somos, porque a partir de quienes nosotros somos es lo que empezamos a hacer como iglesia. Y entonces ahí nos cambia la agenda. Ahí nos cambian las prioridades. Como iglesia estoy hablando. Como iglesia. Nos cambian las prioridades. Y entonces cuando pensamos qué tenemos que hacer esta semana. Y esta semana tenemos que ir el lunes, ahí va a venir un pastor de Argentina que se vino en remera en vez de camisa. Bueno, perdón, pensé que iba a ser más. Pensé que íbamos a estar en una ronda así más. Y me encontré con todo bien. Ahí estoy buscando a alguien de remera que sea cómplice. Ahí encontré uno. Bien, gracias. Otro más. Allá encontré otro. Muy bien, gracias, amigo.
Bueno, ya somos 3 de remera. ¿Eh? Ah, polera. ¿Aquí se dice polera esto? Bueno, allá se dice remera. Y allá tenemos otro, el tecladista, que tiene chomba. Allá le decimos chomba, acá como le decimos. Polo. Muy bien. No, es su camisa. Bueno. ¿Me perdonan que vine de remera? ¿Sí? Bueno. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, tenemos prioridades claras. Entonces estamos pensando, ¿y qué tenemos que hacer? Y el lunes tenemos que ir ahí, va a venir un pastor, y el miércoles tenemos otra actividad, y el sábado, y el domingo, y empezamos a ver actividades como la agenda de la iglesia. Y en realidad nosotros lo que tenemos que ver es cuál es la agenda de Dios para este tiempo, para Santa Cruz. ¿Cuál es la agenda de Dios para este tiempo para Santa Cruz? ¿Qué es lo que Santa Cruz está pasando que sea contrario a la voluntad de Dios? ¿Cuáles son las cosas que Santa Cruz está viviendo que sean totalmente contrarias a la voluntad de Dios? Bueno, yo les conté lo que está pasando en San Nicolás. Una de las cosas que está pasando es esta tendencia de suicidios adolescentes. Y esto que está pasando en San Nicolás no me puede dejar a mí indolente, indiferente ante una realidad que se está devorando el futuro de una ciudad. Yo no puedo quedar indiferente ante una realidad que está golpeando a familias. Y pongamos el flagelo que querramos nombrar, adicciones, falta de educación, pobreza, escasez, todo lo que nosotros veamos en una ciudad, en una nación, nos deja en un compromiso, en una responsabilidad de accionar de acuerdo a quiénes somos nosotros. Mire, la pobreza no tiene nada que ver con Dios. La pobreza no tiene nada que ver con Dios. Entonces nosotros necesitamos entender que Dios es un Dios que ha puesto su vida en nosotros y su vida en nosotros es más que suficiente. Y entonces deberá su vida en nosotros provocar que nosotros entendamos en dimensiones espirituales quiénes somos nosotros para que así podamos afectar a la sociedad que nos rodea. Yo no puedo afectar a la sociedad que nos rodea con actividades, con reuniones. Están bien las reuniones, están bien las campañas, está bien la predicación, está bien todo lo que hacemos, pero si a eso no le ponemos el sentido de quiénes somos realmente y que nosotros cuando hablamos, no solamente hablamos, sino que estamos dando y estamos impartiendo la vida misma de Cristo, entonces no habrá una verdadera transformación. Las tinieblas huyen cuando la luz se prende. Tenemos muchos espacios en nuestra sociedad, en nuestras naciones, muchos espacios en oscuridad. El asunto es que debemos atrevernos a entrar en esos espacios como luz. Mire, no se trata de ocupar cargos, porque hay discusiones que se dan incluso dentro del entorno de la iglesia, de que si la iglesia tiene que participar en política, no tiene que participar, si la iglesia tiene que meterse, mire, la iglesia tiene que meterse en todo. Cuando Jesús diseñó a la iglesia, Él habló de un término que ya era conocido. Él, estando ahí con Pedro, que Pedro dijo esta revelación, que después me imagino que se habrá agrandado Pedro, pero él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre directamente del cielo. Y entonces cuando tiene esa revelación, Jesús dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y hablando de sí mismo, Jesús dice, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. La palabra que Jesús usó ahí es yo voy a edificar mi eclesía. Eclesía era una forma de asamblea que los griegos habían inventado y que el Imperio Romano tomó como modelo. ¿Sabes lo que era la eclesía? Era una asamblea donde se decidían todas las áreas de una nación, donde se decidía el destino de una nación.
La eclesía se juntaba y legislaban sobre salud, sobre economía, sobre educación, sobre espiritualidad, sobre todo. La eclesía se reunía, discutía y legislaba sobre todo el destino de una nación. Y entonces Jesús dice, yo voy a fundar mi eclesía. Todo lo mismo que ustedes conocen de una eclesía, pero los principios de Jesús. ¿Y esto qué quiere decir? La eclesía va a afectar en la salud, va a afectar en la política, va a afectar en la economía, va a afectar en la salud, en la educación, va a afectar en todas las áreas de una sociedad. No podemos quedarnos como iglesia aquí adentro viendo que hay muchas cosas que pasan afuera que necesitan la luz que usted y yo portamos. ¿Cuántos tienen la vida del Señor? Póngase de pie si quiere, por favor. Amén, apláudale al Señor. Vamos a ir unos minutos a un descanso, pero quiero orar en esta tarde para que Dios afirme esta palabra en nuestro corazón y recuperar el sentido de quiénes somos en Él. ¿Quiénes somos realmente en Él? Porque quiénes somos en Él hará que todo lo que hagamos sea Cristo mismo a través nuestro. Usted puede pararse en la esquina de una plaza y predicar a garganta viva acerca del Evangelio de la cruz. Y es posible que alguno lo escuche y alguno se entregue a Cristo y está bien. Pero si usted no muestra la vida del Señor todos los días de su vida, esa predicación del Evangelio será en vano. Padre, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti como quienes tienen que ser examinados. Señor, anhelamos ser obreros aprobados. Anhelamos ser obreros aprobados. Señor, hemos recibido la aceptación de tu parte. Somos aceptos por medio de tu sacrificio en la cruz. Pero, Señor, ahora anhelamos ser aprobados. Obreros aprobados, obreros que pueden defender la verdad. Obreros que tienen una conciencia limpia. Señor, personas que saben quiénes son y que comienzan a accionar en todos los espacios de la sociedad, sabiendo que somos la imagen de Dios en la tierra. Señor, permítenos atesorar esta palabra en nuestro corazón. Señor, quita toda distracción de nuestra mente y de nuestra agenda. Quita toda distracción de nuestra organización, de nuestra administración de vida, para que sepamos que siempre tú eres el centro de todas las cosas. Para que sepamos, Señor, siempre y recordemos que tú eres el eje de todas las cosas, que sin ti nada podemos ser, nada podemos hacer. Señor, recuperamos la conciencia de la sustancia de Cristo en nosotros. Señor, para que cada paso que demos como iglesia sea una victoria rotunda. Cada paso que damos para avanzar sea un retroceder del sistema de las tinieblas. Señor, la iglesia avanza, las tinieblas retroceden. La iglesia avanza y las tinieblas retroceden. Señor, y seguimos avanzando. Señor, no miramos el panorama que tenemos ahora por delante, Señor, con pesimismo. Miramos el panorama que tenemos por delante como un desafío para los hijos del Rey, como un desafío para aquellos que saben que es gobierno, como un desafío para aquellos que saben lo que es conectar una vida con la vida de Dios. Señor, somos reyes y sacerdotes. Somos nación santa, escogido por ti. Señor, somos todo lo que tú dices que somos para anunciar la vida del Señor. Señor, esa es nuestra responsabilidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Gracias, Pastor Esteban. 15 minutos de break. La alabanza va a estar tocando un temita antes y nos volvemos a convocar para una segunda parte. Amén. Con el mismo orador, por supuesto. Amén. Hay cafetería acá a la mano derecha. Pueden ir, hay sandwichitos, todas cosas ricas.
0.